Vamos a comenzar entonces esta sesión desarrollando este ejemplo 3 sobre capacitores con dieléctrico. Vamos a recordar primero que los capacitores, en el espacio que hay entre las placas, se puede insertar, ¿no es cierto?, a veces parcialmente, llenando parcialmente el espacio o llenando totalmente el espacio, materiales dieléctricos, ¿no? Los materiales dieléctricos son fundamentalmente materiales aislantes eléctricos. No conducen la electricidad, no se producen corrientes eléctricas, ¿no? Diferentes al caso de los materiales conductores como el cobre o el aluminio, etc. Los materiales dieléctricos, cuando se insertan en los capacitores, ¿no?, tienen ciertos efectos. Uno, por ejemplo, ayudan a mantener las placas separadas. Recordemos que cuando el capacitor se carga, una placa se carga positiva, la otra negativa, y por lo tanto ellas se atraen. Así entonces, cuando se coloca el dieléctrico, ¿no?, mantiene estas placas separadas, ¿no?, y evita el contacto íntimo entre ellas que podría ocasionar que el capacitor se descargue. Segundo, cada dieléctrico tiene una capacidad de aislante eléctrico distinta, ¿no? Sí. Tiene efectos diferentes, ¿no? Y para poder ir diferenciando esta capacidad de aislar los diferentes, para ir diferenciando esta capacidad de aislante, ¿no?, de estos materiales, ¿no?, utilizamos un coeficiente llamado constante dieléctrica, denotado por kappa. Kappa entonces se llama constante dieléctrico y va cambiando de un material a otro, ¿no? Mientras mayor sea el valor de kappa, mejor aislante eléctrico es el material. Entonces, ¿no es cierto?, si nosotros colocamos el dieléctrico, ¿no?, llenando totalmente el espacio entre las placas, ¿no?, la capacitancia del capacitor aumenta en el factor kappa. Si un capacitor tiene capacitancia 10 microfaradios y colocamos en el espacio entre las placas un dieléctrico de constante kappa igual 3, entonces esa capacitancia se triplica, pasa a ser 3 veces 10, o sea, de 30 microfaradios. Así entonces, los dieléctricos fundamentalmente incrementan, ¿no es cierto?, la capacitancia del capacitor. Eso es bueno porque como usualmente la capacitancia depende de factores geométricos, ¿no?, y a veces no se pueden, digamos, utilizar capacitores con dimensiones arbitrarias o muy grandes, por ejemplo, que podrían incrementar la capacitancia, ¿no?, entonces se recurre a los dieléctricos. Y fundamentalmente, ¿no?, todos los capacitores poseen dieléctrico. No importa la forma que ellos tienen. Por lo demás, ¿no es cierto?, cuando uno coloca el dieléctrico, ¿no?, se producen cambios en el campo eléctrico y en el voltaje, ¿no? Las placas cargadas crean un campo eléctrico en el espacio que hay entre ellas. Cuando colocamos el dieléctrico, ese campo eléctrico se ve afectado, disminuye en el factor kappa. Vale decir, si
sin dieléctrico es E sub 0, con dieléctrico de constante capa será E sub 0 dividido por capa. Recuerden que el capa siempre es mayor que 1. Por lo demás, ¿no es cierto? Cuando las placas están cargadas, los capacitores tienen un voltaje B o B sub 0 entre ellas. Si el capacitor entonces está sin dieléctrico, ¿no?, su voltaje será B sub 0. Cuando insertamos el dieléctrico, ¿no?, entonces el voltaje se reduce en el factor kappa, o sea, será B sub 0 partido por kappa, el nuevo voltaje. Esos son entonces los tres efectos fundamentales, ¿no?, de los dieléctricos al introducirlos entre las placas del capacitor, ¿no? Vimos algunos ejemplos, ¿no? Y ahora vamos a examinar este otro ejemplo. Dice, determine la capacitancia de los capacitores de placas paralelas de área A y separación D entre ellas cuando se insertan los dieléctricos de constante capa 1 y capa 2, como se muestra en la figura. ¿Ve? Allí hay dos dieléctricos de la misma área de las placas, solo que el que tiene constante capa 1 tiene un espesor A, el que tiene la constante capa 2 tiene espesor B, ¿no? Veamos. ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor sin los dieléctricos? La capacitancia será C sub 0 igual Q sub 0 partido por B sub 0 o igual a epsilon 0 A es el área de las placas, dividido por D. Y esa D, que es la distancia entre las placas, es la suma entre A y B. Cuando uno inserta dieléctricos en la forma en que está puesta en la figura superior, ¿ve? Porque podría uno colocar, en este caso, dos dieléctricos, cada uno de un espesor dado, pero uno puede colocar 2, 3, 4 o más dieléctricos de diferentes de diferentes constantes, ¿no? El problema es el mismo. Entonces, cuando colocamos estos dos dieléctricos, ¿no?, este capacitor se puede considerar, ¿no es cierto?, como dos capacitores en serie. Así, de esa manera. Un capacitor C1 de capacitancia C1 y otro capacitor de capacitancia C2, ¿no? Cada uno de ellos, C1 y C2, tiene la misma área A. Y el espesor y la distancia entre las placas ahora es, para C1, la distancia entre las placas es A, la distancia entre las placas para C2 es B. Es como separar allí en dos capacitores, pero combinados en serie. El capacitor C1, ¿no?, tendrá una capacitancia igual a K1, que es la constante dieléctrica, multiplicado por epsilon 0 por el área A de las placas dividido por la distancia A que hay entre ellas. El capacitor C2, ¿no?, es igual a capa 2 epsilon 0 multiplicado por el área A de las placas dividido en B. Introducimos las constantes capa 1 y capa 2 porque estos capacitores ya están con los dieléctricos. El C1 está con el dieléctrico de constante capa 1, el C2 está con el dieléctrico de constante capa 2. Estos dos capacitores, C1 y C2, que están en serie, ¿no es cierto?, nos dan lugar a una capacitancia equivalente, igual a 1 partido por C, igual 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Despejamos C y nos da igual a C1
por C2 dividido por C1 más C2. Es una operación algebraica nada más. Es una operación algebraica la que se hizo ahí, ¿no? Y ahora entonces, al calcular la capacitancia equivalente C, multiplicamos C1 por C2. ¿Ves? Tomamos las capacitancias C1 y C2 y las multiplicamos. Ahí está escrito, ¿no es cierto?, el producto de las dos. Y lo dividimos por la suma entre C1 y C2. Aquí falta algo. Espera un poquito, parece que falta algo. Espera un momentito porque parece que falta. Déjenme revisar bien aquí. ¿Va bien? Estaba bien, pensé que había algo que estaba equivocado, ¿no? Pero está bien. Entonces, ¿no? Tenemos eso. Ahí da. Este es el resultado. Epsilon 0A. El C va a ser igual a epsilon 0A, capa 1, capa 2, dividido por capa 1B más capa 2A. Después, ¿no es cierto? En esta línea, ¿no? ¿Estamos? Escribimos C igual C sub 0, capa 1, capa 2 por A más B, partido por capa 1B más capa 2A. Lo que pasa es que hemos usado aquí, en la última expresión esta, la fórmula para C sub 0. ¿No? El epsilon 0A, el epsilon 0 va A vale C sub 0 por D. Si se fijan arriba, ¿no? En la primera fórmula arriba, C sub 0 igual epsilon 0 A partido por D. El epsilon 0A o el epsilon 0 multiplicado por A igual C0 por D. Y ese D es A más B. Por eso aparece esta última expresión. Así entonces, ¿no es cierto? Esta expresión que acompaña a C sub 0, este que está aquí, a C sub 0, es, ¿no es cierto?, como la constante dieléctrica final, la total. Capa 1, capa 2, multiplicado por A más B, dividido todo eso por capa 1B más capa 2A. Es como una dieléctrica, una constante dieléctrica equivalente, ¿no? Si los espesores A y B son iguales, ¿no? Si A es igual a B, entonces la capacitancia equivalente C queda igual a C sub 0 por 2 veces capa 1, capa 2, dividido por capa 1 más capa 2, ¿no? Ahí hay que poner A igual B nada más, ¿no? Y hacer la simplificación pertinente. Un procedimiento similar, ¿no?,
se tiene que hacer si en lugar de colocar 2 dieléctricos, colocamos 3, 4 o más dieléctricos, ¿no es cierto?, formando, digamos, diferentes capacitores en serie. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto al respecto? ¿Alguna duda en este ejemplo? Ok. Ahora vamos a colocar otra vez en el capacitor 2 dieléctricos de constantes capa 1 y capa 2, pero lo disponemos de esa forma. ¿Ve? Uno arriba y otro abajo. En el caso anterior colocamos uno a un lado y el otro al otro lado, que es distinto. Entonces, ¿no es cierto? Si nosotros llenamos el espacio entre las placas con 2 dieléctricos, uno arriba y otro abajo, de constantes dieléctricas capa 1 y capa 2, ¿no? Este capacitor C, se puede, con estos 2 dieléctricos, ¿no?, se puede considerar como con una capacitancia equivalente, ¿no?, igual a la suma de las capacitancias. Porque cuando uno coloca los dieléctricos de esa forma, ¿no?, puede considerarlo como 2 capacitores con capacitancia C1 y C2, pero combinados en paralelo. Entonces, claro, el capacitor de arriba nos va a dar una capacitancia C1, capa 1, epsilon 0 por A1 partido por 2, ¿no? Le pongo A1 porque el dieléctrico capa 1 abarca solamente una parte del área total, A. El C2, el capacitor que está abajo, tiene capacitancia capa 2 epsilon 0 a 2 partido por D. Acá, ¿no es cierto?, el área A1 más el área A2 nos da el área total A de las placas. La capacitancia equivalente para el caso de la combinación en paralelo es la suma de estas capacitancias. C igual, C1 más C2. Será capa 1 epsilon 0 a 1 partido por D más capa 2 epsilon 0 a 2 partido por D. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, ¿no?, que L represente el ancho de cada placa. ¿Listo? El A mayúscula es el área. El L va a representar el ancho de cada placa. Entonces, A1, el área A1 será L por A y el área 2 será L por B. Así entonces, la capacitancia equivalente C será capa 1 epsilon 0 y en lugar de poner A1, ponemos L1, L por A dividido por D, más capa 2 epsilon 0 y en lugar de poner A2, ponemos L por B dividido en D, o B por L. Hacemos las factorizaciones pertinentes y nos da epsilon 0, L mayúscula partido por D, factor D, capa 1A más capa 2B. Ahora, la capacitancia, ¿no es cierto?, del capacitor sin dieléctrico, ese C sub 0, es igual a epsilon 0 por A partido por D. Y ese A
que es el área de las placas, es igual a L por A más B. Entonces, este resultado lo podemos aprovechar arriba. Reemplazamos el epsilon 0, L partido por D. Finalmente, la capacitancia nos queda C igual C sub 0, capa 1A más capa 2B. Ahí está malo. Dice capa 1A más capa 1B, debe decir capa 1A más capa 2B dividido por A más B. Vamos a arreglar eso acá inmediato. Para el caso en que los dieléctricos, ¿no?, tienen el mismo espesor, o sea, si A igual B, entonces C será igual a sub 0, capa 1 más capa 2 partido por 2. O sea, la constante equivalente, la constante eléctrica equivalente es el promedio de estas capacitancias, de estas constantes individuales. Capa 1 más capa 2 partido por 2. Hay que hacer un pequeño arreglo aquí, ¿no?, en esta fórmula. Lo vamos a arreglar al tiro. Ahora sí lo voy a arreglar. ¿Listo? Ahí está arreglado, ¿ves? La penúltima fila, la capacitancia C igual C sub 0, capa 1A más capa 2B partido por A más B. Ahí sí. Estas son las dos disposiciones generales, ¿no?, que uno puede colocar, ¿no?, en un capacitor. Pudiera haber otro tipo de disposiciones de los dieléctricos, ¿no?, pero fundamentalmente, ¿no?, nosotros en las clases, ¿no?, siempre trabajamos estos dos tipos o estas dos formas de conectar o de colocar los dieléctricos, ¿no? Aquí en esta figura se muestran dos dieléctricos, capa 1 y capa 2, pero uno podría colocar más. Uno arriba, otro intermedio, otro más abajo y otro más abajo, y así sucesivamente. Pero el problema, digamos, es exactamente el mismo, ¿no? El mismo, se resuelve fundamentalmente, ¿no?, de la misma manera. Vamos a ver un ejemplo más general. Que está ahí. Dice, considere el capacitor, ¿no?, mostrado en la figura, de placas paralelas de área A cada una y separación D entre ellas, ¿no?, con los dieléctricos dispuestos en el espacio entre las placas como se muestra en la figura. Ahí puse 1, 2, 3, 4, 5 dieléctricos de distintas formas. Entonces, hay que ver cuánto es la capacidad equivalente, o sea, la capacidad total, ¿no?, que tiene este dieléctrico, ¿no?, con la capacitancia total que tiene, digamos, este capacitor, ¿no?, con estos dieléctricos. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Chiquillos, tienen que copiar la figura.
¿Estamos? Tienen que copiar la figura porque voy a sacar la diapositiva. Le doy tiempo para que copien la figura en su cuaderno, ¿no? ¿Estamos? Les doy un poco de tiempo, como les dije, para que copien la figura en su cuaderno porque voy a sacar la diapositiva. Voy a tratar de usar la pizarra para poder usar esto, para poder resolver este problema. ¿Listo? Así que les reitero, copiar la figura con los datos pertinentes. Ok, ya. ¿Ven la pizarra? Respóndanme, por favor, por micrófono. ¿Ven la pizarra? Que alguien me responda si ven o no la pizarra. Yo no veo nada, profesor. ¿Nada? Ya. Esperemos un ratito. Esperemos un momentito. ¿Y ahora? ¿Ven? Tienen que darse cuenta, digamos, si voy escribiendo, tienen que ver la escritura que estoy haciendo. ¿Ven? Sí, profe. Ya, ¿se ve o no? Ya. Aquí lo estoy haciendo el dibujo, ¿listo? Es una barbaridad esto, pero ¿qué le voy a hacer? 1, 2 y 3. Ya. Entonces, este de arriba, esta distancia es D. Esta que está aquí arriba. Esta área de la placa es A, en total. ¿No? Esta distancia es D medio. Hasta ahí, D medio. ¿Ve? Este de arriba tiene constante 4K. Este que está aquí tiene constante 2K, ¿no? Este tiene K dividido en 2. Este tiene K
dividido en 4. Y este que está acá tiene K nomás. Esta distancia es B sexto. B partido por 6. Y lo mismo los que están abajo. ¿Listo? Y de aquí a acá, me parece que de aquí a aquí hay B medio. B partido por 2. Ahí estamos listos. ¿Ves? Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede mirar esta distribución? Primero, como si fueran dos capacitores, ¿no? Uno C1. ¿Y cuál es el capacitor primero? Es que este que está arriba. Todo este que está aquí arriba. ¿Estamos? El de ancho D y altura B medio. Ese es uno. Ese capacitor, ¿no?, que ocupa la mitad nada más, tiene capacitancia C1 igual 4K por epsilon 0 multiplicado por el área A. ¿Listo? ¿No? El área A va a ser igual, ¿no es cierto?, a la altura B medios, ¿no?, multiplicado por la profundidad, ¿no?, L por B medio. De esa manera. Y este que está abajo, este que voy a marcar aquí, todo este completo, ¿listo? Todo ese completo. Otro, como si fuera uno solo, de capacitancia C2, ¿listo? Pero esta capacitancia C2 de este que está abajo, no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es porque este está formado por 1, 2, 3, tiene 4 dieléctricos dispuestos en distintas formas. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿no es cierto? El C2 tenemos que calcularlo primero para saber cuánto es. Claro, este que está aquí arriba, este que está aquí arriba, este que está aquí, ese, ¿no? Estoy buscando una parte más. Y este otro total que está abajo, esos están combinados, ¿no es cierto?, en paralelo. ¿Listo? En paralelo. C1 y C2 como si fueran en paralelo. Ahora, este C2, este que está aquí, ese que abajo, ese lo vamos a considerar como si estuviera formado por dos capacitores. ¿Listo? Uno de capacitancia C3, que es igual a este que está aquí, ese que está aquí, todo ese que está aquí, C3, que es 2 capas, multiplicado por, me equivoqué, por la constante epsilon 0, ¿no? ¿Estamos? Epsilon 0 multiplicado por el espesor, que es L, y por la altura, que es de aquí a aquí, B medio. B partido por 2. Y dividido por, aquí me faltó algo, acá, D. Aquí, este ocupa solamente el ancho D medio. Entonces aquí ponemos D dividido en 2. Ahí estamos, ¿ves? Eso es. Y el de al lado,
este que está aquí, ese, ¿no? Ese que está aquí, todo este que está acá, ese tiene capacitancia C4. Igual, no sabemos cuánto es. ¿No? Pero el C2, ¿no es cierto? El C2 se puede mirar como el C3, que es este que está aquí, y el C4 combinados en serie. ¿Listo? Eso sí, ¿no? Entonces acá, ¿no? De C2, de ahí podemos deducir lo siguiente, ¿no? Que C2, perdón, 1 partido por C2, ¿no? Eso es lo que vamos a escribir. 1 partido por C2 igual 1 dividido por C3 más 1 dividido por C4. ¿Ves? ¿Vamos? ¿Y eso por qué es así? Porque el C2, todo este que está aquí abajo, ¿no? Es la combinación en serie de este que está aquí a la izquierda más este que está aquí a la total, ese a la derecha, C4. ¿Ves? Lo que pasa es que el C3 ya sabemos cuánto vale ya. Y lo que no sabemos cuánto vale C4. ¿Ves? Ya. ¿Está clara la idea hasta el momento? De esta manera lo vamos descomponiendo. ¿Alguna pregunta al respecto? Veamos ahora. Sí, dígame. El C2 no me quedó claro. El C2 es este que está aquí abajo, todo este grandote que está, que estoy remarcando, este que está aquí. ¿Ves? Todo este. Hasta acá llega. Todo lo que está abajo, ¿ves? Todo ese. ¿Lo ve ahora? Y eso usted lo divide, uno partido en C2, C3 y C4, separados todos. A ver, claro. ¿Por qué? Todo este que está aquí abajo, este que yo marqué, es la combinación en serie de este que está aquí, ese, estoy marcando aquí, ese, ¿no? Ese, que yo llamo C3, y ahí está el valor, y el otro que está aquí al ladito, ¿no? De arriba hasta abajo, ¿estamos? Entonces, son dos rectángulos, grandotes. ¿Eh? Ah, ya. Yo pensé que Ese, se dividía. ese C4 no Eso. tenemos que calcular ese C4 todavía, pues, ¿listo? ¿Ah? Ah, ya. ¿Entiendes, no? ¿Ah? Sí, profe. ¿Ahora? Gracias. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular C4, ¿no? Este C4 lo voy a dibujar aquí, ¿no? Este es para C4, ¿no? Está hecho por 3. 1, 2 y 3. ¿Ves? Este es el C4. Este que está aquí. Este. El rectángulo de arriba indica un capacitor de constante capa medio, el de abajo capa 4 y el último de abajo capa. ¿Ves? ¿No? Este que está aquí, ese, que estoy marcando, ese tiene capa medio. El segundo, el medio, capa 4. Y el tercero, capa. Y esos, ¿no es cierto? Y esos están combinados, digamos, en paralelo. ¿Estamos? Entonces, ¿no es cierto? Hay que calcular la capacitancia de este otro y de este otro, ¿no? Y sumarla. Entonces, C4 va a ser igual a
la capacitancia de este primero, este que está aquí, ¿no? Este que está aquí, ese, ¿no? Y tenemos que usar, digamos, la constante capa medio. Por Dios, qué cuesta esta cuestión. Capa medio por epsilon 0 multiplicado por A, el área. ¿Qué área tiene este? El espesor, o sea, hacia adentro es L, ¿listo? Entonces es L multiplicado por el alto que tiene, porque es B sexto, por B partido por 6. Y eso dividido por este ancho entre las placas, ese ancho que está ahí, que es D medio. D dividido en 2. ¿No? Esa es la capacitancia del que está arriba. Más la capacitancia del que está abajo, al medio, ese. Ese será capa cuarto multiplicado por la constante epsilon 0, multiplicado por L por B sexto, ¿no? Y todo eso dividido por D medio. Más, lo vamos sumando porque están combinados en paralelo. El último, que es capa epsilon 0. Todo eso multiplicado por L por B sexto, ¿no? Y eso dividido por D medio. Ya, listo. ¿Eh? Ahí está. Hay que sumar esas tres cosas, esos tres elementos. Y eso nos va a dar el C4. ¿Listo? ¿Estamos? Sumamos esas tres cantidades, nos da el C4. Bueno, hay que sacar factor común, ahí hay sumar las fracciones y todo, le va a dar un resultado. ¿Listo? Escriban ustedes el resultado ahí que se va a obtener. Ahora, con ese resultado ya conocemos cuánto vale C4. ¿Ve? Y también sabemos cuánto vale C3. ¿Ve? ¿Estamos? Conocido C3 y C4, lo reemplazamos aquí, en esta expresión, aquí, ahí. Ahí lo reemplazamos. El C3 y el C4. Y eso nos va a dar 1 partido por C2. ¿Estamos? Y calculamos C2. Profe, Dígame. para el C4, ese D medio que ocupa el La distancia entre las placas. El de medio es esto. Esta distancia. De aquí a acá. ¿Listo? ya. Si esta fuera una placa, y aquí está la otra. Aquí hay una placa, y aquí está la otra placa. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Estamos? Sí, eso. Entonces, de medio es de aquí acá. Ahí estoy marcando, ¿no? Porque la otra es de medio también, pero de medio más de medio no da 3. Entonces calculan C4, ¿no? Una vez calculado C4 con esa suma, y como conocemos C3, este y este, el C4 lo conocemos, el C3 también, reemplazamos en esta formulita que está aquí arriba. 1 partido por C2 igual 1 partido por C3 más 1 partido por C4. Y calculamos el C2. ¿Ve?
Eso hay que hacerlo, ¿no? Una vez calculado C2, ¿ves? El C2. Ese C2 nos da la capacitancia de todo este que está abajo, de todo esto, el total de este. Todo ese que está aquí, estoy marcando aquí, este. Nos da la capacitancia de este capacitor que está aquí abajito. Este que está aquí marcando. Pues, ese tendría capacitancia del C2 que la calculamos con esa forma. Y ahora, para calcular la total, este de abajo, o este de abajo, y con el que está arriba, que es C1, esos dos, ¿no es cierto?, están en paralelo. Sumamos nomás, C1 más C2. La capacitancia equivalente entonces será C1 más C2. C, le ponemos aquí, C, que es el total, igual C1 más C2. Y como conocemos el C1 y el C2 lo calculamos de esta forma, con esta formulilla que está ahí insertada, tenemos la capacitancia total C. Ya sigue. Es de un ejercicio típico, porque aquí uno puede ir colocando los dieléctricos como quiera. Los va dividiendo en rectángulos, usualmente rectángulos, cuadrados, ¿cierto? No triángulos. No, porque ya es más complicado el caso de triángulo, ¿listo? Pero esa es la usual manera de ir dividiéndolo, ¿no? A veces aparecen preguntas sobre esto. Ya. ¿Alguna duda sobre lo que se hizo? No le escribo los resultados finales porque eso ya están en las diapositivas, ¿no? Entonces, cuando ustedes rehagan los ejercicios, ¿no? Pueden comprobar que es lo que deberían obtener. Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde? Los que se ponen así como 1 partido S, o sea, 1 partido C, ¿Mm? son los que están uno a la izquierda y uno a la derecha. Claro, Y cuando están uno arriba y otro abajo, se suman. claro, eso es en paralelo. Hay que Ah, ir, ¿listo? ¿Estamos? Tiene razón, cuando están uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿ves? ¿Estamos? Eso están en serie. Y ahí se usa la fórmula esta de los valores recíprocos. ¿Ok? 1 partido por C igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2, etc. Pero cuando están uno arriba, abajo del otro, uno arriba, otro abajo y otro más abajo, eso es combinación en paralelo. En ese caso, simplemente usted suma nomás, ¿no?, las capacitancias. Acá lo que uno tiene que entender es eso, digamos, cómo van dispuestos geométricamente, ¿no? Y qué tipo de disposición tiene, si acaso es paralelo o serie, pero parece que ya lo comprendieron. ¿Alguna otra pregunta? Porque voy a salir de la pizarra. ¿Ninguna más? Ah, ok. Ahí está resuelto el ejercicio final. ¿Estamos? ¿No? Nos da 36 capa epsilon 0a partido por 11t, ¿no? Está todo el desarrollo, digamos, que debieran haberse, que hemos explicado con esa pizarrita, ¿no? Era bien complicado, ¿listo? ¿No? Escribirlo, ¿no? Así que, digamos, un dato, el área A es L por B, ¿listo? Ok. A veces pueden venir disposiciones de esta manera, como el ejemplo 5, ¿no? Son dos capacitores, ¿no? Tienen una placa común abajo de área A, pero los espesores, las otras placas están más arriba, una a una distancia de 1 y otra a distancia de 2, ¿no?
Estos son sin dieléctricos, ¿no? Ahí ustedes les pido demostrar que la capacitancia equivalente es la expresión que está allí. Tienen que descubrir qué tipo de combinación es, si acaso es serie o paralelo, ¿estamos? Porque son dos capacitores, uno de capacitancia C1 y otro de capacitancia C2. Esa disposición que está arriba nos da, está arriba, son dos capacitores, son dos. Uno de capacitancia C1, el otro de capacitancia C2. Pero tienen que descubrir ustedes si es serie o paralelo. Eso tienen que ser capaces de hacerlo, chiquillos. ¿Listo? Y escribir las capacitancias. Cuánto es C1 y cuánto es C2. Y sumarlas si piensan que están en paralelo, ¿no? Sumarlas. O si están en serie, calcular los valores recíprocos y después invertir. Y después el de abajo, ejemplo 6, ahí, ¿ve? Ese es un capacitor de placas paralelas de área cuadrada, L por L. Y separación D con D mucho menor que L. Este capacitor está lleno con un dieléctrico no uniforme, ¿no? La capacitancia capa varía linealmente de una placa a la otra. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿no? Porque en todos los casos anteriores nosotros hemos visto que las constantes dieléctricas capa no varían, ¿no? Es la misma para todo el material. Aquí no. Cuando vamos de la placa inferior a la superior, la constante capa va a ir variando. En la placa inferior, la que está en 0, esta placa que está aquí en 0, ¿no? Allí la constante vale capa sub 0. La constante dieléctrica vale capa sub 0. Y cuando llegamos aquí a la placa superior, la constante vale capa. Entonces, hay que descubrir, escribir la función lineal. ¿Ve? El valor de capa, el valor de la constante, va a ir cambiando con la distancia i, entre 0 y d. Hay que escribir la función, ¿listo? Para i, descubrir cómo varía capa con la distancia i. Eso lo pueden hacer porque es una función lineal, ¿listo? Del tipo mx más n, como en la ecuación de una recta. Luego, que ya saben cuál es la función para capa, que va a ser una función capa en función de i, deben calcular la capacitancia equivalente. ¿Listo? Y para eso, lo que tienen que hacer es dividir, ¿no? Dividir este capacitor en pequeñas franjas horizontales, ¿no? De área L por L y de espesor DI, diferencial de I. ¿Ven? Estas franjitas horizontales, ¿no? Podemos dibujar aquí una franja horizontal, ¿no? Aquí, a una cierta altura ahí, ponerle un ancho de I y expresar la diferencial de la capacitancia de ese capacitor. Es como si tuviera una capacitancia diferencial de C. Y después integra nada más. ¿Listo? La capacitancia total le tiene que dar esa expresión que está ahí. Epsilon 0, L cuadrado medios, capa menos capa sub 0. Yo le puse capa menos capa sub 0. Dividido por el logaritmo notacional de capa partido por capa sub 0. Ya, se los dejo de tarea, ¿no? Para que ustedes lo hagan, ¿no? ¿Vamos? ¿Hay que agregar algo adicional aquí o no? ¿Necesitan alguna explicación más para el segundo ejercicio o estamos listos? Ya, listo. Vamos a dejar hasta aquí nomás por el momento. Las 8:30, ¿no? Paramos la grabación, ¿no?